Volvimos nuevamente ya con Pocho Roch sentado en la mesa. Pocho, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Julián, y gracias por tu invitación. Bueno, Pocho, te quería preguntar, porque la verdad, yo sé que tenés conocimiento musical, digamos, pero también tenés mucho conocimiento de historiador. En esto de andar buscando por la historia de Corrientes, vamos a empezar de lo general a lo particular, como le gustaba decir a una profesora mía. ¿Qué es ser correntino? ¿Hay una definición para el ser correntino, si uno se pregunta? Sí. Tenemos una identidad que originalmente es guaranítica. Nuestro chamamé es precolombino. Y hablar del guaraní precolombino es hablar en este momento, de acuerdo a las informaciones del GIA, del Gabinete de Investigaciones, como Humberto Micheli, que lo tuve en mis programas, que ya van a cumplir 36 años. Ajá, sí, un nombre muy interesante. Más de 4.000 años, más de 4.500 años, y el chamamé viene del guaraní, que se conjuga de derecha a izquierda. Por eso hay, en este momento, hace rato que tanto en el Paraguay como acá se habla del yopará, que sea la mezcla, inclusive en los diccionarios, y se cree que eso está bien porque ya nos acostumbramos, porque todo va pasando y ni nos damos cuenta de lo que pasa. El yopará es la mezcla. La mezcla del castellano, el claro, guaraní castellanizado. Yo digo chamamé y digo, me es estar, amá es la lluvia, y che, a se escribe con una A y arriba le pones un tilde como tiene la ñ. Ajá. Esa A, que es nasal, porque hay distintos voces tipos de nasales, guturales, gutonasales, sí. Entonces tienen distinta significación. La misma letra quiere decir el alma mía, o sea, estar en la lluvia con el alma mía, porque era un ñeembo eyeroku, que era la manera de rezar del guaraní. Ñeembo es crear la palabra, que para el guaraní la palabra era el alma, igual que para los católicos. Una de las cosas de unión con los jesuitas, con los franciscanos, fue eso, porque por ejemplo nosotros en nuestra religión creemos que al principio fue el verbo, como lo dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Y de ahí la palabra, entonces ellos rezaban en ronda, tomados de las manos. Los días de lluvia eran muy especiales, porque la lluvia era considerada una bendición de Dios, que los llenaba de espiritualidad para con el prójimo y de gratitud para con Dios y de inteligencia. ¿Eran celebraciones parecidas a la de la Iglesia Católica, por ejemplo? Sí, hay cosas así. Respecto a la comunidad, al estado en comunión. Sí, no, por ejemplo, los primeros católicos, Jesús mismo con sus apóstoles, coparticipaban todos. Y todos los primeros cristianos de las catacumbas se repartían todo exactamente igual, y lo mismo pasó hasta la época de Constantino, que hubieron 326 años entre la muerte de Cristo y Constantino, que gracias a Santa Elena él se vuelve cristiano, pero toda esa época murieron más de 11 millones y medio de cristianos, nada más que por decir creo en Jesús. O sea, por supuesto, y bueno, y acá habrá pasado algo parecido con nuestros aborígenes, porque todavía nos cuesta un poco. Pero te quiero preguntar por el concierto. Recién hace un poquito veíamos, recién estábamos viendo las imágenes del concierto en el Teatro Vera. Contame un poco de qué se trata eso que veíamos. Ahí estábamos viendo recién, ya la van a poner de vuelta las imágenes. Cuando fue esta amiga de Rodríguez Torriani por casa, le obsequié el video de un recital que se hizo en el Teatro Vera, creo que fue en el 2007, con la Orquesta Folclórica de la provincia. Exactamente. Yo esa obra ya la compuse en el año 80 por ahí, y la pude presentar recién en el año 1996 con mi conjunto. ¿Y qué es? Se llama Las 7 Puntas. ¿Por qué? Porque son las 7 puntas que dieron origen a las 7 corrientes de mi ciudad, donde me tomé un buen trabajo para hacer un buen relevamiento de campo, o sea, un estudio antropológico de qué era lo nuestro, qué es lo que permanecía, y especialmente me preocupé por reencontrarme con el paisaje antiguo y con las voces originales de las 7 puntas. Por ejemplo, la primer punta que viene del este ahora se le llama Punta Aldana, que era un español que tuvo la suerte de que le den una suerte, que era la suerte, era un pedazo de terreno de 2.000 metros cuadrados, y mediante eso se instaló, por ejemplo, en esa punta, que le pusieron después el nombre de él, para explotar todas las cargas. ¿Tenía otro nombre? Originalmente se llamaba Punta Ingá, que es un tipo de árbol que tiene cuatro especies, da 4 tipos de frutos,
El más conocido era el Ingaguazú, que estaba justamente ahí, era un Ingatú, era un monte de Inga, de los cuales los guaraníes comían mucho hacia el tiempo del verano. Después ahí está el Ingá Morotí, quiere decir blanco, el Ju, que quiere decir el negro, y el Putá, que quiere decir colorado. O sea, tenían 4 tipos de Ingá, pero cuando yo hice la investigación de campo en aquella época, todavía habían Ingá en esa. Y yo el dato original lo tuve primero de Amado Omar Almeida, que era periodista del diario Litoral, que escribía con el seudónimo de Itiófilo y que conocía a todos nuestros antiguos canoeros de la costa. Entonces, mediante eso, pude recuperar el nombre y además saber, por ejemplo, el mismo Micheli del Giago. Sí. Un día me dice, ¿sabés qué? Nosotros íbamos en canoa a Taé y todos nos contaban que parece ser que los pacú especialmente eran muy devoradores de esa fruta, que eran los guaraníes apreciaban mucho la fruta porque eran una de sus formas de alimentación. ¿Ya tenían destacada participación en el uso de la ciudad, las 7 puntas, en el periodo que los guaraníes habitaban la zona, o no? No. Los guaraníes siempre estuvieron y se manejaban de acuerdo a lo que climáticamente se puede manejar con cualquier ser humano. La segunda punta es la yatuta, que también era un tipo de árbol guaraní también con fruta, pero la yatuta es una fruta oscura que había que sancocharla, porque si no, así madura nomás, podía hacer mal. Sancochar, para quien no es correntino, ¿es qué? ¿Qué es sancochar? ¿Así, cocinarlo con agua? Claro, es ponerlo con agua caliente, que eran cerámicas en ese momento, y le llamaban yatuta no solo a la fruta que dio nombre a la punta por el Yatutatú, o sea, el monte Yatutá que había arriba de eso, sino también alrededor de la punta estaban las Yatutá, que también le llamaban así a las hormigas, a los caracoles de tierra. ¿Y esto dónde está ubicado? ¿Cuál es esta segunda punta? Bueno, esta segunda punta es cuando uno baja la bajada del puerto Italia. Hay una ensenada ahí que crece el agua y donde se refugian todos los malloneros. Me llevó bastante conversar con varios malloneros allí, pero hay especialmente 2, que eran don Cuenca y don Miño, que tenían como 13 hijos cada uno. Te digo, tenían porque hace mucho que ya hice este trabajo. Pero tengo registrado en video y todo, ¿no? Con una historia personal, cada una riquísima y linda para contar a nuestra gente de toda nuestra cultura antigua. Y ahí estaba lleno todo de canoas, ¿no es cierto? Porque ellos viven de la pesca y del mallón. Y del vínculo con el río, me parece que son los que por ahí más retienen esto que tenía que ver con la cultura guaranítica. Eso es propio guaraní. Pero ¿sabes qué me interesa? Por ejemplo, antes no existía el problema de hoy de los camioneros, ¿no? Antes se manejaban en canoa por el río, ¿viste? Y no se puede cortar el río. Intentaron en más de una oportunidad cortar el río, pero no es tan fácil. Me interesa mucho saber esto. Vos me decís, tuvimos vínculo y relación con los canoeros de la zona que nos contaban mucho de la cultura y de lo que tiene que ver con la identidad de Corrientes, se transmite de boca en boca. Y por ahí hay historia escrita un poco más de lo que es la otra vertiente histórica, que es la vertiente histórica colonizadora. Hay muy poco escrito, y además lo escrito ya tiene una raíz que tenemos que ir a buscar en Europa, del despotismo ilustrado, llamado así, de la época de Carlos III. Despotismo ilustrado. Fíjate, una cosa que me parece muy interesante la definición, quiero aclararla. No, lo define así la gente histórica, y una cosa que no pega, o soy despótico o soy ilustrado. O sea, desde entonces ya viene la cosa, se traslada acá. No quiero entrar a hablar de las cosas acá, porque entra en una política más fuerte que todo lo que está pasando en este momento. No, pero está bueno conversar un poco, por lo menos. Bueno, entonces nos enseñaron en las facultades, por eso nunca quise ir a una facultad de historia, porque nos enseñaron una parte de la historia y chiquita, y que viene de esa gente del despotismo ilustrado, llamado así, asá, y cómo revienta acá. Una de las cosas feas que fue de lo más feo que pasó, fue la expulsión jesuítica, que tenían prácticamente 57 misiones en América, y hasta ahora están encontrando bienes que acá, por ejemplo, en Corrientes no los conocemos. En las misiones jesuíticas de Bolivia encontraron más de 6.500 partituras de guaraní barroco de aquella época. Yo tengo videos de los urubichá, por ejemplo, que son de la provincia
de Santa Cruz de la Sierra, en San Rafael, que me prestó la Compañía de Jesús, porque ellos tuvieron además la gentileza de darme una carta de hermandad de la Compañía de Jesús con el sucesor del padre Arrupe, que fue quien estaba rezando con toda la gente cuando le cayó la bomba en Hiroshima. Y ellos se salvaron y le ayudaron a un montón de gente, nunca le pasó nada, y el padre Arrupe fue superior general de los jesuitas hasta no sé qué año, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? La salida de los jesuitas fue bastante tormentosa, tormentosa de acá. Porque esa era una teocracia, donde todos compartían todos, donde elegían cada primero. Yo tengo las altas. ¿Fueron los que mejor supieron interpretar la cultura guaranítica, los jesuitas? Claro, ellos interpretaban la cultura de Jesús, y la cultura guaranítica estaba muy cerca de la cultura de Jesús. Por eso por eso llega hasta ahí lo que conocemos de la historia guaranítica. ¿Por qué nos cuesta tanto a los correntinos? Porque nos sentimos muy orgullosos del chamamé, nos sentimos muy orgullosos del tarahui. Hay una ley que dice que se enseña en las escuelas, pero no se enseña. Se dice que se escucha mucho el chamamé, pero no siempre es tan cotidiano. Por supuesto que en los periodos de la festival todos escuchamos, pero por ahí no es tan de uso. Es otra cosa, y además es una cosa pagada. ¿Por qué? ¿Qué pensás vos con tu experiencia? Porque tenemos que ir a lo profundo del ser humano. El ser humano es un ser creado por Dios, y así, un ser infinito que es capaz de crear un mundo con millones de cuerpos celestes, y que esos millones de cuerpos celestes además funcionan ordenadamente. Nada que no fue creado no puede ser así y funcionar. Los que están con la teoría del Big Bang dicen que nació toda una explosión. Entonces quiere decir que antes de todo este universo había una gran masa, no sé qué cosa, que explotó. De nada, y la nada muchas veces no se puede definir. ¿Cómo se puede ordenar? Pero lo que es más grande... ¿Pero por qué nos cuesta tanto? Permitime, ¿de dónde salió la sonrisa, la simpatía, el amor, los sentimientos profundos? Esas cosas, ¿de qué Big Bang explotaron? Eso nos viene de Dios, y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta que es lo más valioso que tiene el ser humano, reconocer a nuestro Creador, que es nuestro Padre, y lo único que le podemos dar a Él y al prójimo es gratitud. Gracias por la vida. ¿Nos falta eso a los correntinos? Y nos falta a todos los seres humanos. Entonces, en la medida que nosotros lo reconocemos en nuestras expresiones, vamos creciendo hacia la eternidad. Nosotros recién comenzamos la eternidad. A mí me tocó, en una oportunidad me operaron, yo ya tengo cuatro bypass. Muy bien, es una palabra en inglés que también un infarto, no angioplastia, uno de ellas con rotableito, o sea que es como si cuando te ponen acá un torno, porque no era de grasa sino de calcio lo que tenía y de repente me encontré mirando mi cuerpo. Y de repente, yo me acuerdo que había un periodista que se llamaba Víctor Soiro, que era gallego, y llevó más de 200 casos mostrando eso, y yo me vi, como contaba esa gente, vi mi cuerpo y decía, peina, parece que me morí, pero a mí no me vino a buscar Jesús, la Virgen, los santos, no me buscaba nadie. Entonces yo dije, parece que esto es el infierno, porque si me tengo que quedar así, sin que nadie me conozca, con una capacidad mental tremenda, y pasaba el tiempo. Entonces le prometí al corazón de Jesús y a la Virgen de Itatí que iba a hacer una nueva historia de la Virgen de Itatí, porque yo no estaba contento con la que había leído, me parecía que tenía muchos huecos que no estaban. Y desde entonces, desde 1995, empecé a recabar datos de todos lados, de lo más antiguo hasta lo más moderno, y escribí la historia que ahora, gracias a Dios, esas cosas que uno no piensa, en este tiempo la Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto de Cultura avalan la protección intelectual de todas mis cosas, y me están por publicar esa historia que tiene 797 páginas en 4 tomos, más un librito que va a salir con fotografías nuevas. Y donde todo esto en edición que subvenciona, digamos... Va a subvencionar la universidad y el Instituto de Cultura. O sea, de un momento como ese, por ejemplo, sale, porque nosotros somos el fruto de la creación de Dios y las cosas que recibimos. Los temas, no sé cuántos tengo, pero no, lo digo así no por creerme fantástico, no, sino porque estoy totalmente convencido
de que las cosas, igual que este momento y las palabras que nos están saliendo, es porque nos salen porque Dios nos regala. ¿Cuántas veces de repente me despierto a las 2 o a las 3 de la mañana y agarro mi grabadorcito y grabo ya sea una frase metafórica, o bien me pongo con mi guitarra a grabar una melodía? ¿Todavía? Todavía, porque es la manera de agradecer a Dios. Ya volvemos, vamos a ir a un breve corte con estas historias tan interesantes que estamos escuchando, sobre todo de Corrientes y también la particularidad de Pocho Roch que nos acompaña en esta noche. No se vaya, enseguida volvemos. Astarás a ti, son tus 7 puntas de Itaraguá. El paraje de los guaraní, donde se despide